Estamos en un día muy triste. Aún así hay que decir lo que siempre decimos, que es muy buenas a todos, señores. Amigos, no tan buenas, tío. Yo Bueno. no doy buenos días a nadie, tío. Hola. Este perro mundo, tío. Hola, amigos todos. Benoiters. Es un día triste para Outcast del Wrestling. Hoy es Outcast del Funeral. Soy el señor Funeral. A mi diestra está Ángel, el 1000% solemne. Un saludo y mi pésame a todos. Y a mi siniestra está Raúl del Cementerio. Yo hoy... el programa va a ser para mí, en vez de un minuto de silencio, un programa de silencio. Voy a... Joder, pero que no. Pero que no, tío. 2 horas. 2 horas de ambiente. Yo creo que hoy es el programa en el que debemos callarnos. Que no. Y aunque sea un podcast, No. que notéis en ese silencio nuestra tristeza, nuestra penumbra. Sé a dónde vas, pero yo creo que justo en un momento como hoy tenemos que unirnos Y hablar. para hablar y decir lo que sentimos por esta pérdida tan grande. Ese es el modo de superar Españoles. las pérdidas, ¿no? El wrestling ha muerto. Ha muerto. Y no, yo no vuelvo a ser el mismo. Hace mucho que no era el mismo, es verdad que llevaba a lo mejor... ¿Qué podemos decir? Los últimos, ¿qué? 7 años. Llevaba en coma los últimos 7 años de wrestling. Yo diría que desde el SmackDown del 2017. No nos pasemos. Puede ser, ¿no? 8 años. No, ha habido... Es rollo estar en coma y luego lo típico de... Sí, ha habido mejorías. muchos años de coma. Y luego Ha habido sus vuelto a momentos caer. en los que movía una manita y decías, ¿Sabéis? ¡Amay! La línea ¡La esta de las constantes Sí. vitales. Que de vez en cuando te pagaba un bufo, ¿eh? Eso, Sí, sí, sí. Cuando apareció The Rock el año pasado, fue el último impulso. ¿Sabes que los El muertos, último impulso. ¿sabes que los muertos antes de morir del todo tienen como un momento como Sí, de vitalidad? sí. Y luego palman. Muy real eso. Pues ojo, era eso. Claramente era eso. Claramente era eso, tío. Entonces, sí, hoy Qué buen ejemplo. venimos aquí para ofrecer nuestro sentido pésame a toda la comunidad del wrestling allá donde estéis. Y... Que nos unamos en el dolor. Y hoy somos una gran familia. Hoy no hay que sembrar debate, excepto para culpar a Triple H. Hoy solo Pero ahí tenemos... no hay Y a debate. Tony Khan también. Y a Tony, También. coño. Bueno, y a todo el mundo en general, a todos los Y a los putos- empresarios. a los Que putos el Marx. wrestling- Es que no ha muerto, tío. Le han asesinado. Ha Dilo, sido- dilo Le han claro. asesinado. Ha sido un puto crimen, tío. Le han crimen, pegado ha sido- con un francotirador y luego ha venido un gordo ceboso con un bate de béisbol para asegurarse de que estaba muerto. Y así Y llevan se los ha últimos... tirado un pedo en su cara, tío. Joder. Esto es horrible, tío. Esto es infernal, tío. Esta risa es la risa de Era risa de que- tristeza, es risa de no, tristeza. yo de que no me puedo creer, tío. Es la O sea, risa nerviosa esta que te no, sale no, en los peores momentos. No, a mí me da esa risa de decir, parece coña, pero no es coña. No es Es que coña. no es ninguna coña. Bueno, Es judicialmente cierto. analizaremos hoy, pues, lo que ha sido la muerte del wrestling. Haremos Porque también es una el pequeña... fin de los outcasts. Esto va a suponer Sí, nuestro ya, claro, fin. claro, o sea, el Outcast fin del- de una era, ya no hay más. Se Outcast acabó. del wrestling sin wrestling No, es Outcast. Y ya está. El episodio final, versión definitiva de Outcast del Wrestling. Es el fin. El funeral, por eso venimos aquí, en familia, Sí. para decir adiós. Porque además, Tenemos unos poemas. en cuanto termine esto, Me ha recordado, tío, a un sketch de, creo que es, un monólogo de Joaquín Reyes, de lo típico de que está el típico este que levanta la mano y dice, yo más que una pregunta tengo una reflexión. Pues el tío se pone a hacer coñas de estas y una de estas dice, he escrito un poema. Ha sido lo mismo, tío, Y- sin venir a cuento. y además hoy vamos a Que sacar... había que mencionarlo, cojones. No, a ver, tenemos análisis de la muerte del wrestling. Digo, Los poemas. Esto es como el aperitivo de hoy. Unos poemas al wrestling, a lo que significó para nosotros, y luego recordaremos los bellos momentos que nos ha dado. Sí, y además esto es lo típico cuando Para hablas irnos felices. cuando hablamos de ese final de es que ya no se levantaba de la cama, pues hoy vamos a hablar de ese momento final, de ese Claro, claro. broche del clavo en el ataúd. el clavo en el En este ata- caso, el disparo del en la ataúd, boca, tío. que ha sido el final de la carrera de John Cena. John Cena. Que precisamente ese va a ser uno de nuestros temas centrales. El wrestling encarnado, ¿eh? Claro, ese ha sido un poco el momento del disparo final, ¿no? Claro, De- ya es cuando nosotros, el detonante de decir, ¿por qué coño los Outcast del wrestling suben un programa después de no sé cuánto tiempo? Pues porque hemos visto esta injusticia, este último clavo metido en el cerebro del wrestling, El cerebro. y hemos dicho, no puede ser que nadie diga unas palabras y nosotros digamos lo que tenemos que decir. ¿O no? Damos paso ya a la siguiente sección. Señores, más dilación.
10 campanadas. Comenzamos. 10 campanadas y Comenzamos, aquí entran. Comenzamos a despedirnos, madre mía. Esto es duro, ¿eh? Esto va a ser duro. Sí, hombre, ya. Vale, venga, ya. Lo que estáis Espera, oyendo, que- lo que habéis oído, esos sonidos que parecían Era llanto. un animal. Era llanto. Era Era llanto. Sufriendo, Eh, ¡Ay, me cookie! Yo tengo miedo, tenemos una ventana, un balcón al lado. Tengo miedo de que en cuanto se termine la grabación, aquí uno de mis compañeros se tire. Pues ojo que es un guardo, ¿eh? Tengo miedo. Eso hace pupa. Yo estoy agarrado a Pablo. Perdón, al señor funeral. para que me proteja y porque no quiero. Tengo miedo. Nos tiramos juntos. Tengo miedo de este mundo. ¿Con qué queréis empezar? Lo cortamos, tío. No, esto es sin cortes. Esto va, es el reflejo La autenticidad. la autenticidad de nuestro dolor y vamos a hablar ¿Quiere precisamente... ver que esto se corta? ¿Sabes quién ha salido de su jaula? Hoy vamos a hablar, yo creo, de inicio con Qué bueno. el final de John Cena. Sí. Porque... Claro, empezamos por el final. es Me que gusta. el cadáver está vivo todavía. El cadáver no está fresco. vivo, pero está todavía Está caliente. oliendo está muy caliente. mal. Bueno, no. Está todavía caliente, Sí, no, verdad. no está descompuesto todavía y duele más. el sábado en Saturday's Night Main Event, John Cena por fin se retiró después de este año de ¿Qué tour. coño es Saturday? Una especie de pay-per-view glorificado, que no es pay-per-view, que lo echaron en YouTube. Y el otro día John Cena se retiró, ¿os acordáis? Hace un año exactamente Sí. estábamos grabando Es verdad. con Pablo de Primera de Wrestling. Un saludo a nuestro querido Pablo. Un saludo, allá Saludo. donde esté. Espero que él esté más alegre. En verdad ha venido al funeral. Pero está fuera llorando también. Está descompuesto. En el baño. ¡No! Anímicamente, en el baño después. Pero Se ha puesto como el Kiko. la cosa es que hace un año que grabamos ese programa. La verdad que lo de los canapés en los funerales... Perdón por cortar, pero lo de los canapés en los funerales mola, tío, porque dices... Estoy lleno de dolor, pero al menos me estoy llenando la panza. Sí, es verdad. Y hay canapés bastante buenos. ¿Y sabes qué es lo bueno de que se te muere un familiar? Dentro de que es una putada enorme. Te tratan con mucho cariño. Hombre, que sí. yo es algo que agradezco mucho. Solo faltaba, no te jodas, Ya, ya. te metan una pata en la boca, tío. Perdón. ¿Qué decir? Que... No, esto es al final... sacamos nuestro dolor como podemos. Cada uno lleva el dolor como puede. Cada uno como puede. Y nosotros el año pasado hicimos nuestras predicciones Sí. del el final de John Cena. Y aquí, precisamente, el señor Impacto, el señor Funeral, Fue el que planteó el futurible Sí, más sí. infernal de todos. Y Y aún aún así era mejor que lo que ha pasado. Sí, Es que tiene mérito, ha sido muy duro. Y Yo bueno, aquí aún así abriría dos ventanas a lo que es el retiro de John Cena. Una es Una es en sí todo el tour de retiro, es decir, desde que anuncia que se va a retirar, que aparece en enero, hasta diciembre todo lo que se ha hecho con John Cena, que es nulo y nefasto. paupérrimo. Se mire por donde se mire, es que no hay por dónde agarrarlo. Porque es el peor retiro que por ahora de todo, donde la mayor importancia que ha tenido ha sido la rivalidad con R-Truth. Con R-Truth, que hasta... es decir, el combate con Randy Orton sirvió para aumentar la rivalidad con R-Truth. Es de coña. Dicho eso, la otra parte es sobre su combate final. Es decir, que se elija Gunther... podría haber sido Gunther. Pero que se elija Gunther por un puto torneo, ¿me estás vacilando? Yo, ya sabéis, aquí no soy sospechoso. A mí Gunther me parece el mejor luchador del planeta en la actualidad. Pero yo creo que no tenía ninguna relación con John Cena, no se ha creado ninguna rivalidad.
es un combate aleatorio. O sea, su Sí. combate de retiro ha sido un combate de exhibición. Eso es verdad. Ahora viene el punto, que es donde resida también toda la polémica que ha habido en redes, que es sobre rendirse. John Cena finalmente se ha rendido ante la vida. Ha sonreído y la vida le ha comido, tío. Es decir, donde está el debate es donde mucha gente, donde sobre todo nosotros nos posicionamos que está mal, es decir, es un mal final que John Cena se retire así. Sí, porque en rindiéndose. realidad gran parte de la Aunque comunidad... tiene un pero, tiene un pero. Gran parte de la comunidad de la lucha libre en internet, curiosamente, que suelen ser los más críticos, han defendido ese final, pero el También- aficionado estándar, ¿no? Al menos en el estadio, en el recinto donde se hizo el evento, También te digo que el que lo ha lo abuchearon a morir. De hecho, Triple H, yo creo que Triple H, más allá de que el final hubiese sido bueno, me alegré de ese abucheo final, porque yo creo que al final se merece todas esas críticas, ya no solo por el retiro de John Cena, sino por el trabajo que ha realizado desde que llegó al cargo. Sobre todo ahora que está TKO, la empresa esta que dirige WWE. Entonces yo creo que se merecía el abucheo definitivo, y para mí ha sido uno de los abucheos más quizás relevantes de la historia, porque WWE venía vendiendo que estaban en una época álgida, ¿no? Y es verdad que en los estadios apenas se estaba criticando el producto, pero este ha sido como el punto de decir, bueno, Triple H, estás haciendo un trabajo de mierda, y encima ha sido tan potente porque ha opacado el retiro de John Cena. Fijaos Sí, si sí, ha sido malo el trabajo de Triple H, que prácticamente los focos al final del combate estaban en Triple H. A mí hay una cosa que sí... Es que Era Triple H difícil hacerse peor. O sea, es un criminal, tío. Es verdad. Es un criminal que ha matado lo que yo tanto amaba, tío. Sí, es verdad. Soy una persona destrozada anímicamente. Yo aún así también respondería que es... Porque anda que no, aquí no hemos criticado al público. Hemos criticado al público por todos lados de que si busca la atención, los cánticos... Tío, cuando son estos pequeños momentos en los que te demuestra cuando la gente siente algo de verdad. Que han sido abucheos, gritos, no sé qué. Que Sí, es lo fue que un muchas abucheo veces decimos. sentido, fue salido Claro. de lo más profundo del alma de esos aficionados Y que es- pagaron $40.000 por las entradas. Y es por ello, por lo único que Cero exageraciones. puedo romper... Ridículo, por otra parte, también. Sí, sí. Pero es lo único por lo que puedo romper una lanza a favor de la decisión final de que John Cena tape. Que es que al menos ha generado el sentimiento real de la lucha libre. Cuando todo parecía como un poco falso, impostado, de cánticos, de no sé qué. De como, ¿sabes? Como Sí, algo prefabricado. Sí, lo que está Sí. produciendo ahora WWE, un producto pues Sí. muy... Carente de alma, muy sí, comercial, logarítmico, sin alma, casi. sí, Por lo que sí que lo defiendo... de momentos virales y ya está. Sí, Como por se suele lo decir. que sí defiendo al menos de que haya sucedido esto de esta manera, es que ha generado ese sentimiento real y verídico que, ojo, incluso lo podría llevar más lejos, lo que pasa que no va a pasar, que sería que de esto hiciesen una historia de que Triple H es un hijo de la grandísima puta. Cosa que no va a pasar, entonces va a ser una bala perdida que simplemente opaca a John Cena sin más, para nada. A ver, yo, y lo voy a decir claramente, tampoco soy tan hater del final. Yo creo que es un No, mal yo tampoco, final que ¿eh? se rinda. En el sentido de que, al final, una gran parte del legado de John Cena era el never give up. Sí. Que es una frase que ha trascendido a su trabajo en el ring. Porque al final ha acompañado a mucha gente, que esto es algo que mencioné en redes y demás. Lo vi en Twitter, que me Claro. hace mucha gracia el tweet final que pusiste. Que lo voy a decir ahora de nuevo, Sí, por supuesto. sí, sí, sí. Y es que al final, claro, esta frase de John Cena, más allá de ser el eslogan y demás, es una frase que ha acompañado a muchos niños, pues eso, que hemos visto, que han formado parte de lo del Make-A-Wish, gente que ha pasado por problemas muy serios, y al final era un poco la frase que les guiaba, ¿no? No te rindas. Entonces, el hecho de que durante toda su carrera John Cena haya planteado El ese abanderado, eslogan, ¿no? haya sido como el que llevaba esa frase hasta el final, pues hemos visto que hasta el final no ha sido. y claro, te lleva a pensar cuál es el mensaje que se da con este resultado. O sea, ¿qué mensaje das a los niños Claro, moribundos, que- tío? y Del el mundo. mundo. Les ha dado Triple Y H, tío. efectivamente, ese es el mensaje que puse hablando con RetroShots. El mensaje es que básicamente les ha dicho a los niños con cáncer: bueno, si llega a un punto en el que ya tal, pues te rinden, no pasa nada. Venga, nene,
a otra cosa mariposa. Claro, entonces, Bueno, sí, obviamente, gravísimo, tío. El Triple H diciéndole a un niño moribundo: el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Pues ¡Eres un cabrón! Básicamente he hecho A eso, ver, tío. es que yo O sea, que no, pero sí, es que sí. yo sinceramente creo que el final fue de las pocas cosas que ha elegido John Cena. Yo creo que eso lo decidió él, porque al final pues- Triple H yo no creo que buquease el combate. Como dice bien ruso, tío, a un wrestler no hay que dejarle buquear, tío. Ya, Que es algo que ha repetido. claramente, pero entonces yo creo que esto ha sido decisión de John Cena y yo entiendo la idea que tenía John Cena con eso de rendirse sonriendo. Su idea era muy similar a la que tuvo Ric Flair al final de su carrera, que era básicamente como decir: acepto el final, que venga, ya no doy más de mí mismo, mi cuerpo ya no da más de sí. Ya, pero es que no es Y lo me mismo. rindo. Pero tío. es que no es lo mismo, porque No es lo John mismo Cena y queda tenía raro. la frase "Never give up". Si te rindes, rompes esa frase, Además, rompes parte de tu legado. Yo, ¿sabes? Se Ahora podría haber cuando hecho incluso sonriendo, pero el tío no tapea y se desmaya, ¿sabes? Sí, es que eso habría sido incluso Más emotivo, bastante de hecho, sí. más emotivo o guay. Pero claro, con esta frase te cargas un poco esa parte del legado, porque ahora yo dentro de... igual quizás está muy fresco, pero ponle dentro de un año. Yo voy a pensar en John Cena y en el Never No. Give Up y voy a decir... Sí, No pero por- es que al final se rindió. No es porque esté fresco, porque Entonces- es que a mí esto me ha recordado lo mismo a lo de la racha del Undertaker, tío. Sí, otro Porque momento tienes que el momento de tampoco decir, se, ¿por se qué- debió por romper, qué en sí- mi opinión. ¿Por qué existe esa Pero manía? en este caso sí que es como algo tan concreto que sí que es como... Sí, pero aún así, ¿por qué existe esa manía, tío, siempre de querer romper, es decir, de que todo acabe? Es decir, pueden no acabar No, es que y al que fin- tenga un final feliz por una vez, tío. Sí, Es decir, no, y es que es un final también que acabe Y bien. es redondo, Es un ¿sabes? final también el hecho de que acabe bien. y queda como leyenda, tío, el hombre que nunca se rindió, macho. Es que, o sea, yo creo que Gunther debía ser el ganador del combate. Sí, eso Pero no- claramente. Porque para que John Cena fuese ganador, tendría que haber sido contra un luchador que estuviese a su altura. Si hubiese luchado contra Randy Orton o contra o contra CM Punk o contra alguno de esos, pues vale, que pueda ganar. Pero contra Gunther, obviamente, si gana John Cena, le deja en mal lugar. Entonces no es el plan, ¿no? Aunque Gunther ya tiene 40 años y lleva ya 2 campeonatos mundiales en su haber. Gunther tiene 40 palos. Sí, Joder, sí, ya es que mayor, tampoco es un luchador joven. Igual que LA Knight tampoco era un luchador joven. No. Era la otra opción, el otro candidato. Pero, claro, o sea, termina rindiéndose y ha generado esta discrepancia, ¿no? Entre gente que lo defiende. Porque, claro, yo, como digo, Yo sinceramente, entiendo lo que John Cena... Todo el año, tío, todo el año. No, tío. es No, que claro, a el ver, problema no, ha sido ese, que no, pero- viene de todo ese año de mierda, entonces... Pero esto yo ha sido la puntilla pero- para mucha gente. Sí, pero yo por eso al principio lo he querido separar de todo el año, que para mí, es decir, es nefasto. El porque- año ha sido muchísimo porque- peor que el final en sí. Porque Las incluso cosas como si son. quieren ver cómo se puede organizar o lo que esperaba un fan, que se vea en nuestro vídeo, tío, que aunque no sea el este, es como lo que nosotros esperábamos como Sí, fan. hablamos del No- vídeo en el que nosotros Sí. buqueamos el combate final de Sí, el con- año final de John Cena. Con Yo Pablo igual, de... Lo tendréis ahí en la descripción o arriba lo pondremos. Sí, sí. Pues eso era como lo que esperabas, pero quitando el año, este combate final, es decir, trae polémica que yo aquí el combate final sí que me ando ahí entre dos caminos, de que por un lado, que es lo que para mí lo que tú dices, de que, bueno, que para empezar no todo tiene que terminar, que como mensaje de John Cena es raro, pero por otro lado que dices, vale, puedes generar un momento único, puedes construir Y algo a muchos partir de ahí. Y el odio hacia el Gunther, odio es cierto. hacia Gunther, hacia Pero Triple H. no merece pero la pena hacer todo eso por cargarse esa frase que era tan icónica podría y merecer, tan importante para no, tanta gente. Yo ahí no estoy de acuerdo. Podría merecer la pena si sirviese para algo, pero es que conozco a esta gente, no van a hacer nada con Pero, ello. O sea, ¿qué puede haber? Que sí, Es que conozco a esta gente. Incluso Sí, aunque, de hecho, incluso aunque tú creas que va a servir para algo. No de os va a verdad- servir, es que lo sé No, perfectamente. pero incluso poniéndonos Si en por el eso Lenin ha hipotético... muerto. Si el Lenin ha muerto, en parte porque no sirve No, para pero nada. dejadme Nada sirve para nada, es decir. el nihilismo absoluto. Incluso poniendo el hipotético caso en el que sirviese para algo, para establecer a Gunther, que luego sea como un megavillano, ¿vosotros de verdad pensáis que eso es más importante que, No, claro. que el Que- hecho que- de que un niño en un puto hospital o una persona que está ahora pasando por un divorcio, por enfermedades o por lo que sea, creéis que es superior eso a la idea de nunca rendirse? Para mí no, para mí eso es quizás... Bueno, es y- que no y- se puede romper, y- no rompas y no- eso. y ¿Por no qué hay- vas a romper esa idea? Y- no merece la pena, y nada. Pues, en pues no, comparación. o sea, pues para nada, tío. Literalmente. No. Porque, o sea, y lo peor de todo es esa vacuidad, tío. No, y Claro, pero es que aparte pero de por eso, otro lado, ni siquiera va a que- servir para establecer nada, porque a Gunther Claro, se lo me van a refiero- cargar en 2 semanas porque no son gente creativa, no saben hacer nada en el programa. No, pero aparte de eso, es Pero otra incluso cosa. aunque sirviese, no creo que haya nada más importante Claro, que esa pero idea. sí, lo que, No, no, a ver, pero lo que has aparte dicho de tú, esa idea. lo que ha dicho Raúl, es verdad que vale, puede que no haya nada más importante, pero podría ser comprensible. O podría ser incluso, si bueno no te guste,
pero puedes decir, vale, tiene sentido. Sí. No, yo creo que tiene sentido lo que han hecho. Yo O creo sea, yo entiendo, más que tener No, pero tiene sentido, sentido, yo entiendo pero- lo que han querido hacer. Yo entiendo lo que han Sí, querido vale, hacer. me Y da entiendo igual. a John Cena y lo de rendirse y lo de Pero que sonreír, no va a servir pero para, no merece la pero pena. no va a servir para nada, tío. Es que no merece la pena. Sí, pero ¿para qué? Yo te pregunto el para qué, la cosa final, ¿para qué? Pero, para nada. pero respondiendo incluso a lo de Raúl, imaginaos que sirve para algo. También sería el punto, ya no hay ni que irse más lejos de un niño con cáncer ni nada. Es decir, No, de una me- persona que lo está pasando mal, es que no tiene por qué ser pero, ni siquiera un- ni siquiera eso. Es decir, no hay que ser ni tampoco más lejos. Simplemente, ¿merece la pena construir una historia con Gunther o con Triple H o con quien sea para opacar el retiro de probablemente el luchador generacional más grande que ha habido? Sí, es que Es que esa es otra idea, es el ¿sabes? Hulk Hogan de nuestra generación, no hay más. Y tenían la oportunidad, es que, sinceramente, WWE no podía hacerlo peor. Es que tenían, No, pero- tenían una oportunidad servida en bandeja de plata y la han cagado desde el día 1. Si Porque quieres yo ver- si yo no quie- defendí el Turnhill, pero digo, bueno, está The Rock de por medio. Pero claro, The Rock debió llegar un momento en el que Triple H estaba de por medio, debió tener algún tipo de disputa o de riña con Triple H y dijo... yo no sigo aquí. O sea, yo tengo cosas más importantes que hacer. Tengo una película con Martin Scorsese. Ahora estoy nominado al Globo de Oro con Smashing Machine. ¿Qué coño pinto yo Quiero con estos verla, tío. creativos de mierda? Y se ha ido y es comprensible. Entonces, Le esto ha, echaron mucho la esto culpa ha dejado a por John todo lo del Cena en una Turgil. posición de... Por todo lo del Turgil le echaron mucho la culpa a La Roca, tío. La Roca es un santo, tío. Es decir, estando Triple H de por medio, no dudo que ha sido culpa de Triple H y no de La Roca. No, es que tú ponte en la posición de The Rock. ¿Qué prefieres? ¿Estar en una empresa donde la van a liar totalmente? Claro, una empresa gobernada por un esquizofrénico, O tío. irte- por claro, inútil. ¿qué prefieres? ¿Que te dirija Triple H? que literalmente se cargó NXT, perdió la batalla de los ratings con All Elite Wrestling. Y luego, desde que llegó a WWE, no ha hecho todavía un programa semanal bueno, ni uno. ¿Prefieres eso? ¿O hacer una película con Martin Scorsese y hacer cine decente? O incluso cine no decente, Bueno, pero de cine- aventuras que te lo pasas relativamente bien durante 1 hora y media. Odio Hombre, a Martin Scorsese y aún así elegiría estar con él. Claro, no, es que cualquier opción es mejor. Entonces, yo entiendo a La Roca y incluso aunque el Turnhill yo no sea defensor de él, creo que el momento de Elimination Chamber fue bueno y aunque se hubiese ido The Rock, podrían haber hecho cosas muchísimo ya. mejores con John Cena después de Pero, ello. tío, si es Pero que es que esto- no saben, porque no son gente creativa, no tienen De ni hecho, idea de lo que ¿habéis visto hacer. las Pero declaraciones? es que es tan sencillo como que fíjate que no te digo que sean las mejores ideas del mundo, pero si tenías ideas mínimas. Pero si es que no tienen ideas, si no hacen storylines, si no son escritores. Vale, pero si solo hacen combate, solo buquean combate, son... Sí, lo sé. Pero mínimamente mejores es que en nuestro programa, que había todas, pero todas las opciones de historia que dimos eran mejores. A ver, Incluida yo la que peor de la- todas. yo que la- yo que la- yo que- O sea, incluida la La de peor. que se retiraba en Survivor Series contra Baron Corbin. Es que la de Pablo, Es que- la de Pablo no la concibo porque es que ni siquiera. Yo lo de Pablo no me lo tomo como una propuesta, sino como. Era un poco lo que él creía que iba a suceder. Entonces, Sí, es verdad, eso también es cierto. Ese- Él no es lo que querría haber hecho. Claro. Él es lo que decía, va a pasar esto. claro, era más una predicción que una idea, ¿no? De cómo llevar estas cosas. Sí, pero bueno, la quiero hacer predicción- un inciso de verdad porque esto sí que es demencial. ¿Vosotros os podéis creer que John Cena propuso a final de 2024 tener 200 fechas en todo el año en WWE y que WWE y TKO dijese, no, mejor 30 fechas, ni para ti ni para mí, 30 fechas? Y John Cena estaba proponiendo estar todo el año y Todo él el año. rechazado a John El Cena. concepto de ni para ti ni para mí, 20 30 días. Me parece Vete un demencial. mesecito, mes y medio y para adelante. Es que no, me parece demencial que WWE rechace tener a John Cena todas las semanas ¿Sabes por qué te parece demencial? porque es ridículo. te- Porque lo no, te- es. Me te parece demencial porque lo es. Porque todavía te crees que la WWE está gobernada por entes racionales. Claro. Vamos a Piensa ponernos- que hay alguien al volante. vamos a Ese ponernos- es tu error de base. Vamos Cuando a- es un puto mono con una escopeta, tío. O sea, vamos literalmente en la IA lo haría mejor probablemente. Sí, No, si ahora escriben también con IA en WWE. sí, se nota. No, pero probablemente también digo que si la dejas sin más, yo creo que lo haría mucho mejor. Eh, Le explicas en qué consiste el wrestling no, y lo haría. Pero yo quiero preguntaros, en plan, esto a lo mejor dijo Triple H. Claro, pero es que si viene 200 noches, no va a ser especial. Mejor que venga 30 noches y así lo promocionamos, como hacen con Roman Reigns. No, que Roman Reigns va a regresar y regresa cada 4 semanas. Sí, que sea algo como especial, entre comillas, ¿no? Si de verdad piensas eso, tío, eres imbécil. Pero es que- Porque solo le queda un año, todo va a ser especial. Porque sabes que solo queda un año. Pero no, pero es que Y además le puedes precisamente- utilizar cada segmento con él, va a tener más audiencia de la que Pero vayas es- a tener. que es lo que has dicho. con
LA Knight o con Pero que cualquier lo que- luchador que tengas o con Bailey. ¿Sabes? Pero que Ten a lo que- John Cena porque te va a dar más audiencia. Es simple inteligencia. Y si le pones una buena historia, tío, Y es si que le pones va a ser- una va a historia ser buena, especial todo el año. Claro, va a ser va a especial ir todo el creciendo año. la audiencia Pero- y la gente se va a quedar porque va a querer ver la evolución de esa historia. Raúl, él es precisamente lo que has dicho tú antes. Es decir, están priorizando el momento viral, que es que este tío aparezca una vez al mes para que de repente se te haga viral un puto vídeo. Y que te digan, a John hacer Cena ha una historia, regresado claro, y regresa todos los días. hacer una historia, hacer algo. Contar, oye, este es mi puto final. Es increíble. La WWE ahora mismo es Qué nivel lo tan más, bajo. lo más antitético a la retención de audiencia. Están haciendo todo lo posible por no retener a la audiencia. Lo único que quieren es, aparentemente, pues tener un momento viral en TikTok y algo para justificar un precio de las entradas y de los productos, porque ahora hay que pagar 70 a 70 empresas para ver, al menos en Estados Unidos. Hay que pagar que si la tele Imagino por que a cable, Vodafone o algo de eso que también, si ¿no? Netflix y ahora los pay-per-views los dan en otra historia. Entonces, bueno, ese es un poco nuestra despedida, ¿no? No, De- No, eso por un lado. Hombre, de John Cena, digo. me Ah, bueno, refiero. sí. Esta es la parte John Cena más, sí. más frustrante. Bueno, no es más frustrante, es como decía Ángel, el clavo en el cerebro. Sí. Eh, En el ataúd y en el cerebro. claro, porque ha porque- traspasado el ataúd. La madera estaba fina y ha traspasado. Y ha dejado ya. Al muerto, ese muerto ya no está muy vivo. No. Ese muerto está caput. El muerto al hoyo. Y el muerto al hoyo, tío. Aquí ya no hay. Aquí no hay ni vivo para un Aquí pollo, no, aquí tío. no hay nadie vivo, amigo. El bollo te lo han tirado en la cara y te Esto han es ahogado con él. un apocalipsis zombie nuclear. Pero aquí hay polvorones, cuidado. Ya, tío, pero porque es un funeral, tío. Pues algo tiene que haber para pegar. Un funeral navideño. Funeral navideño, Va a venir ¿no? Santa Claus a darnos el pésame. ¿Ha visto? Tenía sentido cuando he dicho lo de los canapés. No, y. Simplemente. Ese es nuestro análisis del final de John Cena. Yo he de decir- Dar nuestro homenaje, nuestro sentido homenaje Sí. a John Cena, tío. John El Cena. amigo de los niños. La leyenda, tío. Es que es una leyenda. Más allá de- absoluta. sí. Más allá del final que tenga, es una leyenda. Eso no, No, se lo va a y- quitar nadie. Yo tengo que decir, a mí el combate contra Gunther me pareció bueno. Aunque no comparta el final. Sí. Yo sé que la idea de John Cena era la que era y bueno, Sí. no le salió a lo mejor para... No, yo más allá Digamos, de- toda la gente, no todo el mundo la aceptó igual. Sí. Pero yo entiendo y vi un poco por dónde quería ir John Cena y entendí un poco esa idea. Sí, aunque eso no la peor, estoy de compartas, acuerdo. podría ser peor, pero claro, cuando ya vienes con todo ese camino detrás, Claro, ¿no? de sí. ese road to Claro, si hubiese sido por- diciembre que ha tenido John Cena, es que Y no solo eso. Es decir, por ejemplo, os hago una pregunta. Si hubiese sido un año, que ponéis que es el año perfecto para vosotros de John Cena, y tienen el final en el que se rinde, probablemente hubieses dicho, como mucho hubieses dicho, ¡ah, qué rabia! qué rabia que Pero- no hayan cerrado bien, sí, pero pero bueno, qué vale, lo han tontería. hecho bien. Claro. A mí sería una tontería, tío. Sí, Pero esto te- era como cuando el o sea, Road to WrestleMania era muy bueno y luego Sí. WrestleMania a lo mejor decepcionaba un poco. Decía, Bueno. bueno, vale, WrestleMania ha sido un poco meh, Pero ¿cómo me lo al menos he pasado me lo he estos pasado meses? bien estos meses, Sí, vale. sí. Es verdad, pero aquí no, aquí ha sido como que cada semana que conectabas te daban latigazos y ya con el final Me han retorcido simplemente te han retorcido los pezones, que es Sí, sí. peor que un latigazo, Sí. que es mejor que un latigazo, me refiero. Pero Mejor o te peor. han retorcido los pezones, entonces tampoco está muy bien. Un poco mejor, teóricamente, en principio. Depende Claro, de- y incluso, claro, a mucha gente incluso le gusta que le retuerzan los pezones. Bueno. Son los raros, pero bueno, Sí, sí. son esos. Entonces nosotros no somos los... Depende de los quién te lo raros. haga, tío. Me parece señor funeral. No sé calientes. Con esto vamos a cortar y vamos a algo no, Oh. no más feliz, simplemente menos enfadado, ¿no? Sí, menos frustrante, Menos frustrante. que va a ser simple y llanamente El suicidio. los poemas. Vale, los poemas. Nuestros poemas y nuestras... Bueno, primero los poemas, que va a ser como el que me saca mis casillas en versión poema, ¿no? Que la sección corta. Sí. Y luego, un poquito más largo, pues recordando el wrestling, lo bello que fue. Hubo un tiempo en el que Rin temblaba, no por luces ni pantallas, sino por pasos pesados y miradas que prometían guerra. Los golpes dolían de verdad, o al menos así lo creíamos, y esa fe era suficiente. Las historias se contaban con silencio, con una ceja levantada, como la roca, tío, con una entrada lenta bajo un foco solitario. No hacía falta explicarlo todo, el público sabía cuándo odiar, cuándo creer, cuándo esperar el final. Hoy el combate sigue aquí, pero algo se ha ido entre las cuerdas. Esto está muy parecido, tío. Me parece una locura. La pausa, el misterio, la sensación de que esa noche podía pasar algo irrepetible. Quedan cuerpos más rápidos, técnicas más limpias,
pero menos cicatrices que contar. No es desprecio, es nostalgia, porque el wrestling no murió, pero envejeció distinto a nosotros, y en su brillo actual a veces ya no vemos el reflejo de lo que nos hizo creer. Yo estoy... Tristísimo. Estoy ya... Es curioso. En otra dimensión de la depresión. Antes habéis dicho que pensabais que ChatGPT podría escribir mejor los shows que Triple H y su grupo de creativos en WWE. Y ahora yo lo doy por hecho. Después de ver este poema de ChatGPT, Sí. he interpretado también, eso sí, por nuestro señor funeral. La prueba, ¿eh? También te digo que pero literalmente, o sea, si ChatGPT Lo ha raro que escrito esto, estoy convencido de que podría escribir mejor la lucha libre. el cabrón me ha puesto, en vez de cuerdas, ropes. Las ropes. Las ropes, Por eso tío. nos reíamos ahí entre medias. Sí. Ahora yo voy a decir un pequeño poema en prosa. Por favor. Porque no se lo he pedido a ChatGPT. Nosotros somos genuinos, tío. No nos gustan las máquinas. 3 cuerdas, 4 esquinas. 2 corazones. 1000 ojos. Tiempo calmado. ¡Y explosión! De pronto, el sudor, la sangre, leyendas se crean, sueños caen, monstruos en bambalinas. Como te queremos, como te queremos, como te queremos. ¡Bravo! Si no lloro, Yo estoy porque llorando. me deshidrato, ¿eh? Toma, bebe agua. Tenemos una copa además con una calavera. Quedan unas gotas. Supongo. Yo no me he preparado nada, pero Yo tampoco. quiero hablar desde... Da igual, que te hable el corazón, tío. Desde la nostalgia. No, del alma. Desde el alma. El alma nostálgica. Quédate. Joder, qué faltoso. Érase una vez. Así empiezan los cuentos. Ya. Una persona que llegó a su casa, encendió la tele y vio Pressing Catch Raw. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo se sentía antes de verlo? Se sentía vacío. Se sentía derrotada, tal vez incluso. Se sentía con sed de violencia. Necesitaba ver... Joder. El puto Raúl pequeño, tío. Que era un No, esquizofrénico. yo no he dicho que sea yo, he dicho una Era un persona. psicópata. Yo digo Pero que- salía entre pero sí, líneas, pero- tío. Eres tú, puto enfermo. Necesitaba un cuchillo en las entrañas de una vieja. Y dices, ostras, Pero tío. como no podía, tío, se ponía a No la ataque. no era yo, era otra persona. Era Rual. Era Rual. Déjale. Esta persona llegó, encendió la tele, vio Pressing Catch Raw y dijo, esto es increíble. Y dijo, qué ganas de verlo la semana siguiente. Eso ya no pasa, ¿eh? Eso ya no pasa. Ya no. Eso ya no pasa. Y así sucedieron las semanas. Hasta que se convirtió en un yonki. De psicópata yonki, tío. ¿Qué poema es este, tío? Esto es dantesco. Yo creo que voy a cortar, ¿eh? Yo voy a cortar esto no es serio. Yo ni emotivo ni nada. yo creo que este es tío es un loco. Y punto. Creo que es el mejor de los tres. Aquí no hay emoción, aquí hay enfermedad mental. Y punto. Un yonki de la adrenalina. Esa frase es de Crepúsculo, tío. Se queja de Triple H, pero pone copia frases a Crepúsculo, tío. No he visto Crepúsculo. La luna y una Me mierda. encanta que sea así. Bueno, he visto la primera. Es un yonki de la adrenalina y de la heroína. Voy a cortar ya, tío. ¿Esto qué es? Esto ya no es Pero nada, sobre ¿no? todo de la adrenalina. Sigue, coño. Entonces llegó Triple H y destruyó su amor por ese pressing catch. Y ahora solo es un amante de la heroína. Literalmente, Triple H hizo la de llevar el mazo a tu casa y destruir tus sueños, ¿eh? Pero yo no he dicho que sea yo. Que sí. Yo no he dicho que sea yo. Ya, tranquilo. ¿Quieres un pico? Lo he alterado. Como ya no tiene adrenalina, su única adicción es la heroína.
como poesía que moderna, hay que repetirla, ¿sabes? Y ahora, como solo tiene la heroína, ha duplicado la dosis. Era lo único que le contenía, tío. ¿Qué es esto? Yo creo... Esta persona creía... ¿Cuándo va a acabar esto? Esta persona seguía su día a día pensando en la frase Never give up. Ostras, qué jodido, Ojo, vaya giro de guión, ¿eh? O sea, ahora tiene mi atención. Ahora tiene mi atención ese tío. Never give up. Nunca te rindas. Y el otro día, entre pico y pico, vio el combate final de John Cena. Y se rindió. Pobre desgraciado, tío. Y se rindió. Como que se rindió. Se rindió John Esa Cena, se rió persona- ante la heroína y dijo toda de una ya y fin. Esa Pero persona. esa persona murió el sábado con el wrestling. Es el cuerpo que tenemos aquí delante, en el ataúd, en el féretro. No es un féretro vacío lo que Claro. teníamos aquí delante. Es el pobrecillo, tío. Ese pobre hombre. Decía bien coño era este tío. Llamado Rual. Ahora ya sé por qué está aquí este señor. Y hoy le dedicamos este programa simbólicamente. Porque esta persona. Él es el wrestling, Esta ¿no? persona. Él encarna el wrestling. Esta persona. Es un símbolo. Este yonki. un Somos símbolo. todos nosotros. Soy un yonki. Soy un John. Somos yonkis. Ay, la nostalgia. Qué bonita. Es probablemente... Es lo que le queda. Es mi- Al que no le queda nada. Es mi sensación favorita. Yo diría que si no es mi favorita, es la segunda favorita que tengo. ¿Cuál es la favorita? No lo sé. La alegría. todo. Entonces puede ser la primera. La alegría de la primavera, tío. Pero es que la alegría de la primavera también se mezcla mucho con la de la nostalgia. Pero la primavera es como más la esperanza. Sí. Es un año De nuevo, lo todo que- puede pasar bueno. Sí. De lo que va a venir con el verano. Sí. Bueno, no con el verano necesariamente, simplemente es como florece, es como el inicio de año La vida. estacional. Entonces dices, ¿qué Las feliz soy? las abejas hacen su sonido propio. Que no sé cuál es. Pues uno, El tío. zumbido. Zumba. Van a clases de zumba. Entonces, en esta sección vamos a recordar nostalgia. Va a ser lo más nostálgico que podamos hacer. Sí, esto es Para como cuando recordarlo- estamos en el funeral y Claro, esto ya es los cuando hablas con tus americanos. familiares, ¿no? Cuando sube el americano a hablar en... No, eso era más delante la de poesía. todos. Eso era más la poesía. Esto yo creo que es más No, cuando la, estás... la poesía es más... Esto es más, para mí esto es más cuando estás en el tanatorio con tus familiares Bueno, es cierto, y te es pones cierto. a hablar recordando al difunto, tío. El sonido de la abeja también se puede llamar abejorreo. Abejorreo, me gusta Abejorreo. más que zumbido, eh. Yo soy de zumbido, pero... sí, No, déjate zumbidos y yo me subo al... Abejorreo, tú suena Las abejas, suena a pedorreo, tío. las abejas abejorrean Sí. y nosotros venimos con nostalgia a hablar de la lucha libre. Sí. ¿Cuáles son vuestros momentos? Bueno, ¿cómo queréis que tenga un orden o simplemente soltar buenos recuerdos? Soltemos Soltemos, momentos... en este programa no hay orden, es el fin de una era, no tenemos guión, este es el final Este de es, Outcast este del es el wrestling. único programa que no hay ningún tipo de guión. No, Es todo... Sorprendentemente, Sí, sí, sí. porque habitualmente tenemos ciertas cosas preparadas. Ciertas, Aunque parezca 3 o que no. 4. También te digo, probablemente este es nuestro programa más loco, tío. Es decir, con Raúl que se le ha ido la olla, tío, en lo de la poesía, es algo que no esperaba ver. Y es que aquí ya... Así, para mí ha sido, que Raúl se le vaya la olla en este programa, para mí ha sido como ver a John Cena tapear. La verdad es que sí, tío, que el señor esquemático haya decidido no tener ningún puto esquema, tío. Sí. Es una cosa que solo Porque podíamos ver no- gracias a la magia del criminal terrorista del wrestling, Triple H. Bueno, es que... Y me Tony- parece- y me Tony- parece- y Tony Coño. Eso es, me parece muy Tony Coño, sencillo, Tony muy, Coño. muy reduccionista. Sí, sí, sí. verdad Dejárselo todo a Triple H cuando ¿Qué coño yo creo no? que tiene la misma culpa. Vince McMahon, No. Tony Khan Bueno, vale. y pues eso, los de empresas similares. Para mí, Y los John Bucks y John los... Bucks, Y Kenny Omega, tío, también hay que Kenny darle su Omega. parte de culpa. todos han matado al Todos wrestling han, entre ellos. han killing the business, decían. lo han matado, Pues, pues han killeado... lo han el matado business. tanto que me han hecho a Vince McMahon bueno, tío. Es increíble. Básicamente sí, ¿eh? El otro día
la gente pidiendo a Vince McMahon. Y Vince McMahon para nosotros era un cáncer absoluto para el wrestling. Y lo era. Y lo era realmente. Pero fíjate cómo han terminado las porque cosas. se puede, o sea, es la gente no se da cuenta de que cuando caes bajo, yo quiero caer muy abajo para luego subir. Puede pasar dos cosas, que caigas abajo y luego te des cuenta que existen varios sótanos más. Pero esto, y luego que te quedes, o simplemente que te quedes en la miseria más miserable hasta que simplemente te olvides de tu propia existencia y desaparezcas en el olvido. No, pero yo quiero seguir metiendo pullas a Vince porque mucha gente se está olvidando de lo que verdaderamente hizo Vince. Pero aquí que no hemos oído hablar de Vince. Quiero decir esto, la culpa de que WWE sea parte de TKO y de este conglomerado, de que ya no sea una empresa, aunque era pública, pero de que no sea una empresa que pueda tomar sus propias decisiones, es de Vince McMahon. Fue Vince McMahon el que vendió la empresa a este grupo y es debido a Vince McMahon que ahora tenemos todo lleno de publicidad, que antes también había mucha publi, muchas mierdas, pero ha sido cosa de Vince McMahon. También te digo una cosa... No hay más. Es una cosa en defensa de Vince McMahon. Podría haberle dejado la empresa a Shane McMahon y no lo hizo. Ya, pero también digo que es que igual... No lo hizo por algo. O sea, porque a mí Shane McMahon me parece lo normal con es el que... tiempo la mejor opción posible para lo que fue esto. ¿Dirías que es el único McMahon que no está loco? No, yo creo que está loco, pero un poco menos, ¿no? Yo creo que al menos debe ser majete. Pues sí. Y tiene más inteligencia, al menos emocional. Inteligencia, no emocional, inteligencia creativa, diría yo. Pues ¿sabéis lo que os digo yo? Que sí. Pero que también digo que no sé por qué el tarao este no se la dejaría a su hija, lo entiendo, y al tarao de su suegro, ¿se llama suegro? ¿Cómo se llama? Yerno también. Lo dijo pero CM Punk en la promo. Pero a Shane McMahon, tío, también no se lo dejó por algo, tío. Acertó de una. No sé por qué, porque es raro, en verdad. Es bastante raro, no sé, tienen una relación muy rara. Pero el propio Shane McMahon ha demostrado en algunas ocasiones mostrar inteligencia con respecto a los negocios. Porque dime 8 ejemplos. Antes de que UFC triunfase, Shane McMahon dijo que había que apostar por UFC e incluso le dijo al padre, oye, ¿y si compramos UFC? No porque en esa más, época podían comprarlo. Estoy hablando del año 2000 o así, muy pronto. Y dijeron que no. Entonces yo creo que tiene cierto criterio también. Sí, para negocios y creativo también. Pues seguramente, pero debe ser que se llaman mal, tío. En esa familia es una familia rota. A ver, es una familia muy rara. Me da a mí que es una familia rota. Entonces al final, pues el tío se ha metido al que le ha dado más pasta. Sí. No, eso, pero vamos, que también podíamos decir, igual de culpa que tiene esto, podíamos decir, vale, ¿y Tony coño? Tony Khan igual, pero sí que es verdad que al menos su producto yo creo que tiene algo de alma, en el sentido de que hacen lo que quieren y de que tienen cierta buena intención sobre el producto. Ahora mismo el WWE lo único que está intentando es maximizar ventas e ingresos. Esto es algo que debe hacer una empresa, pero ¿a qué coste? No voy a hacer bueno a Tony coño. No, yo tampoco, no me gusta su producto, pero me cae mejor. A mí no me cae mal Tony Khan. Para mí, el que ha matado las indies, el que ha matado todo el mundillo que había ahí más interesante y tal, incluso el que ha hecho más daño a New Japan Pro Wrestling, no ha sido la WWE. No ha sido Vince McMahon. Ha sido Antonio Coño, tío. Ha sido Antonio Coño, tío. Es otra opinión, pero bueno, WWE ahora se está cargando a TNA, por ejemplo, y a CMLL. Pero para mí el concepto de wrestling, el que más lo ha pervertido es All Elite. Desde la aparición de All Elite es como que lo han indificado. Cuando las indies tenían su gracia en su contexto indie. Pero lo han convertido hasta los mainstream en indie. Entonces han perdido todo. Y de hecho la WWE no intentaba hacer eso. La WWE intentaba hacer otra cosa. Bueno, pero llegó un momento en el que ya dijeron, bueno, pues hacemos este producto de nicho y ya toca. Joder, perdidos al río, tío. Pon 2 tíos aleatorios y ya está. Pero bueno, veníamos a hablar de nostalgia, de felicidad. Momento más... No sé, más triste. No, vamos a decir momentos, tíos. No, felices. Yo estoy acordado, tío, el primer combate de lucha libre que vi que me removió por dentro. Que creo que ya lo mencionado alguna vez. Da igual, tío, menciónalo. Que es el combate de... Y esto pido perdón, porque yo iba con él, pero... De Triple H. ¿Cómo? ¡Eres un monstruo! ¡Eres culpable de todo lo malo que le ha pasado a la lucha libre! ¡Y espero que te pase lo peor! Si Bret Hart estuviese aquí, te escupiría en la cara, en el ojo. Bueno, vamos a dejarnos. Pues que Triple H contra Undertaker en WrestleMania 28, que lo vi volviendo del pueblo de La Cabrera, con aquí el amigo y con 2 amigos. Y fue el primer combate que yo vi de verdad de lucha libre. Qué día más guapo, y me enamoró. Un día muy bueno. Día inolvidable. Hay fotos de ese día. Sí, comimos cocido. Muy rico. Sí, verdad. Yo tengo que admitir... Qué feliz. Y además es que yo ese combate dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta locura? Para que no te sientas solo, a pesar de que te acabo de... No te he insultado, pero he dicho que Bret Hart te escupiría en el ojo. Yo no agradable así, pero... Pero es Bret Hart, no soy yo.
También Yo he de admitir... escupirían el ojo a mucha gente. Sí. Yo he de admitir que el Triple H contra Undertaker Hell in a Cell también es... Igual no mi favorito, pero top 3 combates favoritos fácilmente puede estar. Es que es muy bueno, tío. Es que es muy emotivo a muchos niveles. Sí. Encima el puto Shawn Michaels de árbitro, tío. Sí. Qué guapo. Qué guapo. ¿Alguna otra cosa? Venga, chicos. ¿Alguna otra, dice? Abríos. Hay miles, infinitas, tío. Hay bríos. Infinitas, dime 8. Hay bríos. Te digo Como tú 8. antes. No digas 8. Ninguna, coño. Cuando empecé a ver también, por ejemplo, cuando empecé a ver TNA, tío, creo que fue en 2018, en el Slammiversary, me abrió un mundo también de canallerío, tío. Es que lo vi algo también, cuando empiezas también a ver una empresa nueva, como que tiene esa magia de que todo te sorprende, todo mola más. Y encima eso era un momento que era espectacular, con todas las rivalidades que había. Y los combates también muy buenos. Es que es todo, es que hasta el puto estadio que dices, joder, los colores, la música, todo como que te entra dando por los ojos que dices, esa es la primera vez que siento amor. Bueno. Primera y única. Soy un triste Celín. Yo quiero, haciendo un poco guiño a una de las, digamos, secciones o de los programas más importantes de Outcast, del wrestling en general. Yo voy a decir el día que descubrí el TW. Para mí, juego imprescindible. Porque yo en ese momento ya era bastante hater de todo el panorama de la lucha. ¿Más o menos en qué año estamos hablando? 2013. 2013, ¿eh? Y amargado, yo era un... bastante. Yo era un aficionado enorme al modo manager general de los juegos de SmackDown. Pero lo quitaron en el 2008. Nada más empezar casi a ver la lucha libre, me lo quitaron de las manos. De sus pobres manos de niño de 10 años. De niño feliz, tío. Yo era feliz hasta que me... Niño feliz, hasta que 2013 ya tenía 15, ¿no? 14. Bueno, por ahí. Yo era feliz hasta que Cory Ledesma, creativo de THQ, me quitó el modo manager general de los SmackDown vs. Raw. Pero entonces descubrí el TW y fue un modo de abrir esa forma de percibir el wrestling y de hacer un poco lo que a mí me gustaría hacer. Porque en ese momento el wrestling estaba ya en un momento bastante crítico. Y para mí ese fue un gran momento y llevó a noches de absoluta enfermedad y autismo jugando al TW y luego que se trasladó a crear esa serie con vosotros, incluso el episodio... Dos series, de hecho. Dos series de TW e incluso el episodio de Benoit y demás que hicimos aquí. Es verdad. El mítico buqueo original. El buqueo original clásico de Outcast del Wrestling, que quizás es uno de los grandes programas de esta Para cuenta. mí es nuestro programa insignia. Ya que es también el final por de Outcast del cierto, Wrestling, hablemos de eso, nuestro mejor programa, nuestro programa favorito. Una cosa antes de nada es que voy a confesar que hace poco, cuestión de días, me entraron muchas ganas de jugar al TW y estuve a nada de proponértelo, pero dije, bueno, creo que me va a decir que no, porque la lucha libre ya no le mola. Y aparte que si nos metemos, cosa mala. Yo quiero decir una cosa. Está muerto, tío, que está muerto. Yo quiero decir una cosa. Llevo pensando Deja el cadáver ahí. mucho Está tiempo. muerto, tío, pero es como ver las fotos de tu abuelo, tío. Es que una cosa es ver wrestling y otra cosa es escribirlo. Y escribirlo mola que no veas. Sí, sí, sí. Pero yo quiero decirte, señor Funeral, señor Impacto, que llevo pensando bastante tiempo en volver al TW e incluso comprarme el nuevo. Ojo, Pero no lo hago porque sé que me va a quitar muchísimo tiempo de mi vida. Yo y sí lo estoy utilizando para intentar hacer cosas productivas de verdad. Yo, de todas formas, si volviésemos a jugar en algún momento... Pasemos a la nostalgia, cojones. No, solo digo esto ya. Lo que me fliparía es que buqueásemos el mismo programa. El tener que ponernos de acuerdo, tío, es que eso sería la puta risa. Soy bastante loco, tío. Porque es que es algo tan... No lo hemos hecho nunca, porque No, cada uno siempre claro, ha ido un poco claro. por partes diferentes, sí. Más momentos de nostalgia. ¿Sabéis otro que de nostalgia que también me... Es verdad que voy a tirar un poco como de lo mismo. Pero Wrestle Kingdom 11, cuando empecé a ver también lucha libre, tío, que es que... Además, mola porque tú empiezas a ver lucha americana y, pues, dentro de lo que cabe, pues más o menos sabes inglés. O hay más información. Sí. Pero lo que fue descubrir para mí New Japan, que es todo en japonés. Era un mundo nuevo, tío. Es decir, era todo tan progresivo de lo que ibas descubriendo, pero todo te maravillaba tanto. Sí, tío. Era espectacular, tío. Y eso que es un tipo de... completamente opuesto al entretenimiento. Es que de siempre me ha WWE, parecido ¿sabes? muy llamativa la diferencia en ese sentido, porque yo, bueno, algún combate suelto me puedo ver y lo puedo disfrutar hasta cierto punto, pero es verdad que yo nunca llegué a entrar
a que es toda mucho esa más- parte de indio y tal, porque a mí sí, Es que mucho más deportivo en ese sentido. que- Pero a mí lo que me esa- enamoró del wrestling No es lo que- indie, digo el New y Japan. llevándolo un poco a la nostalgia es un poco todo lo que hay en torno a la lucha. La lucha me gusta como final, como digamos Sí. el broche a lo que hay alrededor de No, pero- ella. Por eso, si no hay nada alrededor, a mí me cuesta mucho. Claro. Es Yo recuerdo cuando me Pero enamoré es que del personalmente wrestling, en esa época estoy en desacuerdo. En esa época sí había, tío. Sí había. pero para verlo, para seguirlo, tenías que hacer cosas muy raras. Que si ver en YouTube, que si no sé qué. Claro, Tío, eso sí, era más difícil. hazme mi Pero- programa. ya lo sé, pero en y- ese caso era más difícil, pero si lo hacías, porque te veías las. Tenía una barrera, las tenía entrevistas. más barrera de entrada, evidentemente. Pero también no solo por eso, es porque tú lo estás viendo de España. Si tú fueses un japonés, lo verías en la tele. Tiene mucha más Hombre, accesibilidad. ya, por supuesto, por supuesto. Pero aparte de eso, también es otra idea. Pero yo que lo es intentaba, de vez en cuando. No, pero O sea, Japón es que no es algo- muy difícil de entrar porque si No entras solo tienes... Japón, indies, incluso en esa No, pero época es que- estaba muy de moda. Pero a mí lo de Hombre, equiparar... no, a no, mí no, equiparar... guerrilla. no, 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 para Estaba mí muy equiparar de moda. indies... Me No, sabe no, más- no lo comparo, Equiparar digo que estaba indies- muy de moda. No puedes compararme New Japan con Pro Wrestling Guerrilla. Pero y comparar indies con cosas que se hacen en Japón es que son cosas completamente distintas, porque cada uno tiene su propio universo y su propia estructura. Y Japón tenía una esencia que mezcla mucho a los personajes reales con... a sus personas reales con el tema deportivo, con las luchas. Sí, sí. De eso tiene de parte sobre todo de competencia entre empresas, de no sé qué. Tiene como mucha esa mística deportiva, es que no sé cómo explicarlo. Sí, tío. tú no puedes seguirla, por ejemplo, no puedes seguir todo Es lo muy que jodido todo entrar. lo, todo lo de Kenny Omega si no te mirabas es que era inseparable el personaje con su desarrollo en la empresa, con la persona, Kenny Omega, que contratado Sí. por un momento Y dado, ojo. que llega a Japón de una manera. Y ojo, y para mí todos los occidentales juegan en modo distinto para que tú lo veas, porque es más occidentalizado incluso su personaje, a nivel de que dices, vale, es un tío que está en Japón. No es como la estructura de, no, este es el hijo de una leyenda japonesa que se cambió de empresa, que todos son casos reales, pero que luego tienen su propia mística, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Pero es que simplemente descubrirlo era magia, La tío. reducción de Shibata, de pronto conocer un personaje, un Sí, sí, luchador, como no había visto nunca antes, tío. Yo siempre diré, para mí el luchador favorito siempre ha sido. Y siempre serán dos: Shibata y Sabu. Descansa en paz. Descansa en Sabu. paz, Sabu. Y parte del cerebro de Shibata también. Sí, pero por suerte Shibata está vivo. Sí, Tío, el está puto bien. Shibata, ¿visteis también cuando se casó? Creo que ya se casó hace 2 o 3 años. Que el cabrón se llevó a su propia boda Los traje, cal- son los los- calzones los del luchador y se calzones. los puso durante la fiesta, tío. Joder, tío. Cabra absoluta. Yo tengo que decir también, como digo, para mí gran parte del valor de la lucha libre es un poco lo que giraba en torno al wrestling. Y para mí, más allá de los eventos en sí, de los combates y demás, no había nada más mágico que la noche de antes o la tarde de antes de un pay-per-view que estaba esperando. Nada, absolutamente nada. Para mí eso era la expectación pura. Es decir, Te diría que no he vivido lo necesito- mismo hasta que lo vivimos con WrestleMania 40. No, yo, Que lo vimos juntos encima, yo- tío. sí, yo WrestleMania 40 lo viví guay, pero... Lo vimos juntos por la es lo tarde, mismo. rollo a las Sí. 3, y luego hicimos Pero ese la fue el día del previa. evento. Ese fue día de evento No, pero también, fue el día del realmente. evento porque ya eran 2 noches y vimos el día 1 a rollo, pues eso, a las 3 de la tarde o algo así, o antes. Mientras comían no sé qué, y luego toda la tarde calentando para la madrugada, tío. Eso molaba un montón, tío. Yo me acuerdo también, aparte de esa noche que la verdad que estuvo muy guapa, que luego lo vimos ahí hablando por chat y demás. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando era ya más pequeño, que era también un poco el comienzo de cuando yo me empezaba a meter en internet y demás, era 2008, Survivor Series. Y empezó, pues eso, yo sabía que había evento y tal, pero yo ni siquiera los podía ver, los pay-per-views, porque estaban en Canal Plus y yo no tenía Canal Plus. ¿Tiene Yastel o qué? Yo tenía Movistar, yo tenía el Imagenio, tío. Y recuerdo, tío, que empezó a haber rumores, porque claro, yo en esa época pues ya empezaba a seguir un poco las páginas de noticias, un poco por encima, sin saber muy bien por dónde buscar, tal, y había como rumores de que iba a volver Edge. Después de estar meses fuera y de que el enterrador le tirase de la celda y saliese fuego de ahí y todo. Y esa expectación, tío, de que incluso había rumores de que iba a entrar con un tema nuevo. Y yo diciendo, wow, va a volver Edge, la que se va a liar, porque ahora Vicky Guerrero está... Eso para mí es algo indescriptible, esa emoción. Para mí Y es para mí lo mejor que tiene el wrestling, esa expectación previa, ese sentir Sí. de, buah, ¿qué va a pasar? ¿Qué ganas? ¿Va a volver? ¿No va a volver? Es como cuando... Que es otra de ¿Cómo mis- va a cambiar el wrestling o el programa una vez vuelva esta persona? Es que
Sí. Es lo importante de tener un guionista que sepa que, pues, Es otro de mis momentos crear esos favoritos, cambios, ¿no? Y- que es cuando Raúl le dijo a su madre, cuando había muerto el... ¿Cómo se llama? Ah. El Eddie Guerrero, que No, iba no, a no. volver Eddie Guerrero. No fue exactamente así. Y luego nos llama a conspiranoicos a nosotros, No fue tío. exactamente así. Yo tenía 9 o 10 años ahí en esa época. Era antes de WrestleMania 25. Precisamente con la storyline esta de Edge y de Big Show y de John Cena. Y claro, Vicky Guerrero se había puesto a tirarse a medio roster de SmackDown, aparentemente. Iba a llegar Eddie Guerrero para poner el final a la Para poner señora, orden. tío. Y el caso es que yo recuerdo esto, no sé si fue en Superluchas o en alguna página de estas de mierda, subieron como una foto de espaldas de un tío en el aeropuerto y parecía Eddie Guerrero, y yo diciendo, no puede ser, ¿no? Y yo diciéndole a mi madre, esto, ¿cómo de viable es, mamá? ¿Tú cómo de viable crees que un tío que supuestamente esté muerto realmente no estuviese muerto y le hayan reservado para volver loco a todo el mundo en WrestleMania 25? Es que sea Claro, mejor, tío. esto es la magia del wrestling. Has dicho una cosa, es decir, no tiene nada que ver, pero partiendo de eso, de anécdotas y de cosas de estas, es de cuando fui a renovarme el DNI. Yo no creo que esto no lo conté en el podcast, a vosotros sí. Pero cuando fui a renovarme el DNI y llevaba una camiseta de la WWE, me vio un policía nacional y me dijo, ¿tú esa camiseta? Y yo dije, ostras, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué camiseta llevo? Y dice, ¿te gusta la lucha libre, no? ¿Qué tal? Y no sé qué. Dice, yo también voy mucho por la triple, no sé qué. Dice, yo escribo en Solo Wrestling. Dice, nos estamos comiendo superluchas. Y que por eso me acuerdo cuando he dicho lo de superluchas. Y luego dijo, no digas por ahí que soy policía, que a esta gente no le gusta mucho. Pues grandes momentos también, hablando de nostalgia, de la triple W. Así es un Triple poco W, como nos tío. conocimos nosotros. Sí. Así que... Pues Javi, el amigo en común, tío, que teníamos. Sí, ¿verdad? Y que fuimos a... Amigos por el wrestling. Sí. Fuimos al evento de Zack Sabre. Al Y Total contra Rumble Zack 8. Sabre, gran Yo combate. salgo con ese vídeo. Sí. Nosotros el primero que fuimos fue al Total Rumble 7, que era el... No iba nadie especial, ¿no? Yo también vi el de Ricochet. Tú y el de antes Ricochet, eso, que fue pero eso antes, sí. Estuvo muy guapo también. Pero luego, además, el del 8 fue mítico, tío, que haciendo fila desde por la mañana, Se fue jugando al... impresionante. Que habíamos pagado el premium este Sí. para que nos firmase. Yo tengo ahí el cartel Sí, yo firmado. también lo tengo en mi habitación, el de Zack Sabre. Jugando unas cartas con unos random, que era como un juego de No, cartas de lucha libre. Era un chico que, además, me acuerdo que veía el programa de Solo Wrestling, tío, el de radio. Sí, el Radio Show. El radio show. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el chico, tío. Pero eso, era súper majo y nos pusimos a jugar las cartas con él, no sé qué. La verdad que fue mitiquísimo, tío. Fue un día de esos. Ese fue un día típico de estos que es redondo, que te levantas por la mañana, ilusionado, lucha libre, haces cola de buen humor, tío, que dice, hacer cola es una mierda. Pues no, tío, era gracioso por el ambiente que había. Curioso Sí, porque yo realmente, nunca te suelo compras- hacer te compras- fila para esas cosas, pero claro, como tampoco había pago de entrada, era un poco, llegas y si Sí, entras, sí. entras y si no, no... Joder, nosotros llegamos Joder. a las 10 o a las 11. Llegamos mazo pronto. Yo llegué un poco más tarde, ahora Ya- que lo ya- pienso, sí, como y a las 12 creo- o así. Sí, Y ya- tampoco y- después de y comer, ya había, casi, y ya- o antes. y ya había gente. Y pillar unos refrescos. Sí. Y que uno se iba a pillar algo en chino, lo comíamos Sí, ahí. sí. Además, luego tú te tuviste que ir durante 2 horas o algo así, porque era el cumpleaños de tu madre, creo, y te tenías que ir a comer a un restaurante y luego volviste. Fue mítico, tío. Es que- Hicimos el relevo, el tag. Se Sí, fue, sí, él, sí, sí. me dio la mano y voló. No, hombre, no lo recuerdo así, pero sí que es verdad que íbamos haciendo fila como podíamos. No lo sé, pero podía haber sido la típica coña, ¿eh? Podría. Pues, Y- o sea, es que fíjate qué buen momento nos ha dado este triste y cadáver. sin embargo, mirad el ataúd. Miradlo. No, tío. ¿Sabes? Veo el ataúd y ¿qué veo? Veo al Undertaker. Veo al Undertaker con su racha de WrestleMania. Cuando se retiró. Veo una rivalidad con Bray Wyatt. Esas son las cosas que yo Bray quiero ver. Wyatt, Luke Harper. Luke Esos Harper, momentos fueron Sabu. duros, también. Gente que Lo se ha- puse en hemos Twitter, perdido. tío. Se han muerto Bray Wyatt, Anthony Inoki y Sabu. Kenny Omega, ten cuidado, es lo único que puedo decir. Sí, porque Solo se mueren mis solo se luchadores mueren los favoritos, favoritos de... Bueno, también eran favoritos míos Luke Harper y Bray Wyatt, entonces está difícil la cosa. Inoki, tío, también. Anthony Inoki, tío. Antonio Inoki. Salvó el wrestling. Ver los combates de Inoki, tío. Madre mía. Inoki salvó el wrestling, tío. Toño. Lo salvó. Anthony Inoki, tío. El Tony bueno. Antonio Inoki, tío. Antonio bueno, tío. Con El 2 Tony bueno. cojones, tío. Qué grande, tío. pues- Ojalá vuelva. Ojalá vuelva esa barbilla. Qué ganas. Además, tío, ¿sabéis el típico vídeo este que es... No sé Un si poco es barbilla de Joe.
Sí, es verdad, sí. ¿Será por eso porque me gusta tanto Joe? No, pero ¿habéis visto el vídeo ese que es gente infinita haciendo cola para que Antonio Inoki le dé una bofetada? Sí, qué bueno, y tío. bofetea mujeres y niños. Es el mejor, tío. Y ellos lo aceptan, por supuesto. Sería yo, tío. Hablando, por cierto, de nostalgia, como decíamos, este es el final de Outcast del wrestling definitivo, versión final. Vídeos favoritos, yo tengo que mencionar, sí, aunque joder, no tenga lo lucha hemos dicho libre, antes y se nos ha olvidado. el vídeo de Padre de Familia con Pablo. El de Padre de Familia, muy capitulazo, bueno, tío. absoluto. Luego el capítulo, el de Benoit, por supuesto, el de... Bueno, no es de Benoit, el buqueo que hicimos, digamos. El buqueo sobre Sí, Chris Benoit que hacen... Que lo hice Ángel yo el y Magufo. Ángel hizo el de China. Sí, Sí, de John China. El de John Cena. sí. Ese, para mí, si tuviese que ese quedarme ese solo fue- con uno, me quedaría con ese. Ese fue el mejor Que capítulo encima es- porque además fuimos a la casa de tu pueblo, luego Sí. nos metimos en la piscina entre medias. Sí, porque además hacía un calor horrible. Hicimos la primera parte, piscina, y luego continuamos. Luego vimos amigos pasajeros. Ah, qué guapa, tío. Y vaya fin de fue, tío. Madre mía, es que... A mí el... Luego los del TW los del molaban TW bastante, tío. son muy graciosos. El de las storylines más locas de W también fue muy bueno. Ostras, ese. sí. Sí, las storylines locas. Luego cómo fueron El de progresando el de Reina en España yo le tengo mucho cariño, tío. Sí, y además es como... Ah, no, ese es el segundo, pensaba que era el primero. Yo pensaba el de... El primero que que la es como- miniatura le pegan una patada a Ibai en la cabeza. Que se la pega a Orión. Es verdad, ¿ese cuál era? Ese. ¿Ese cuál es? Análisis de W... Ah, el de Cron Jewel y algo más. Sí. El de Jordi Wild, tío. De Jordi Wild hizo números, Hizo cuidado. números, además porque pusimos todo el tema del... Jordi Wild, genio del wrestling. Y la gente, no sé yo si es un genio. Que sí, coño, que sí lo es. Lo que pasa que no Y luego lo sé. las tier list. Hubo una época que nos dio por las tier list. La de Samoa no es buenísima, tío. Luego los vídeos estos que grabamos en verano. Justo antes de Que, que me es verdad tuviese que ir yo a... Grabamos todos los de vídeos, viaje. Raúl y yo, un mismo día antes de que se fuese de viaje. Y luego nunca editó el del Need for Speed, que al final lo acabé editando yo. Sí, cierto. Qué locura, macho. En fin. Y luego los shorts, tío. Los shorts, para mí, espera. Los shorts delirantes, tío. Tú, los de qué vida más triste, que hubo una época que le dio mazo por... Es que justo estaba viendo... Este está guapísimo, el de Solo Sikoa. Si lo oís, es el audio original del... Mágico. No lo estáis viendo, pero no es necesario. Espera, hay uno, tío. Es que este momento es para repetirlo, creo que es este. ¿Es este? No, es este. Si en estos últimos años algo nos ha obsesionado al Shoutcast más que él, son estas palabras, o más bien estas onomatopeyas del astrógrafo. Estén atentos a tal maravilla. Que no fuese la primera palabra. Claro, simplemente. los magamberros, A mí me tío. va- me valía. Los magamberros o no. Esto no cumple ¡Eh, las no! reglas. ¡Eh, no! ¡Ah! Hay que atarles en corto. Nos autollama gamberros, un par de eonos y luego un grito por si acaso no te habías enterado. Yo creo señor, Muy bueno. señor Magufo, yo creo que en conmemoración a ese momento necesitamos un éono lúgubre. ¿Y qué más decía en el...? Éono. Éono A, en plan lúgubre. Por favor, proceda. Sí, bueno. ¿Eh o no? Mira que me asusta la última, No me esperaba que iba a gritar tanto. Pues no me va a pedir... Ese A no ha sido lúgubre. No, Pero casi despierta al muerto. Pero porque era un Pero poco mi representa intención, el dolor que sentamos ante el wrestling. Y yo, con esto, yo creo que hemos recordado bastante bien. Podríamos seguir recordando, decíamos, realmente han sido 4 cosas que hemos recordado. Podrían haber sido miles, muchas han sido más personales. Pero es al final lo que te muestra el wrestling, tío, que es un hermano más en la casa. Por supuesto, podéis ponernos en comentarios vuestros momentos icónicos supuesto. y nostálgicos del wrestling. Es lo que Como queremos. decimos, este es el final definitivo, final de Outcast del wrestling. Entonces podéis poneros también el momento que más os haya gustado de Outcast. Lo que queráis. El momento que menos os haya gustado también. Ha sido, por supuesto, un placer estar con vosotros todo este tiempo ya, casi 3 años o así. Saludos a todos los míticos. Sí, Sí, Y a los no tan míticos Molero. y a los espectadores silenciosos. Sí, a los también. espectadores silenciosos siempre importante. Hay un Si es comentario. que hay. Como están en silencio, Tío, no lo sabemos. Sí, pero se ve su marquita. Hay un vídeo, el de. Joder, ¿cuál era? El de. Es uno de estos vídeos chorra que hicimos. Y es un. Ese, creo que es el de Madre Familia. El No, Dus de Columbia. Dus de también, no me Columbia. quiero Sí, olvidar. de vez en cuando nos tuiteó el otro día diciendo, joder, la lucha. Han matado la lucha libre a la mejor cuenta de lucha libre. Qué grande es, Sí, tío. es verdad, tío. Él ha reconocido la muerte.
Que, por cierto, lo que se haya publicado en Twitter estos últimos meses, no tengo ni idea. No ha sido nada. Ahora hacemos repaso. Ha sido normal. No ha sido. Pero Raúl no tiene Quiero nada. hacer un disclaimer. No tengo absolutamente nada que ver con cualquier cosa rara que se haya publicado en Twitter en los últimos ver. meses. Eso es completamente cierto. En el Ahora, último año. El primer tweet lo dejó claro. Creo que el primer tweet que Vale, dejó es Raúl que no la lo he cuenta, visto, no lo he visto, creo no lo que he visto. puse, con Raúl teníamos 200 reproducciones, ahora tenemos 20 y solo un me gusta dado por mí mismo. Doy ratings, rating no anda ratings. Sí, verdad. Rating manda. Da rating. Pero he de decir De una hecho, cosa ha habido petición explícita de que se borrase cualquier cosa delictiva no he puesto ninguna. ante mi vuelta. Bueno, no lo sé. Luego Raúl. Luego lo Ante mi miramos. vuelta he pedido que se elimine cualquier cosa delictiva. No sé si... No tengo ni idea. He estado fuera de Twitter. Ha salido en su cueva solo para decir eso. Solo salí de mi cueva el otro día para Ya, que el no- inicio del funeral del wrestling con John Cena. Sí, es verdad que Ahí- ha costado que venga. Sí, muy Ha difícil. costado que venga. Puse esa condición, ¿eh? Y por una condición, pero al final no se podía negar No podía. a despedirse de un ser querido. Por eso y por las amenazas. Sí, yo solo quería hacer una mención a un comentario, tío, del vídeo de Padre de Familia, que es un tío que nos dice: son las 3 de la mañana, mañana tengo examen y no sé qué hago aquí. Pues verse un top de Padre Familia muy bien. A lo que yo le dije: ¿has aprobado? Y no te contesto. Y no contestó, lo que yo creo que es que no. Por nuestra culpa suspendió y ahora nos odian. Así que, señores, con esto... Pero, ¿Qué suena? ¿Qué suena? y vamos a despedir el vídeo. ¿Es una alarma? ¿Estamos en guerra? Esto me recuerda a la guerra civil. Los perros. Están ladrando, muy furiosos. Joder, ¿qué es esto? ¿Qué? Acaba de abrirse el ataúd. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Sí! Se ha levantado una mano. ¡Está Drogadicto. ¡Está vivo! Hay ¡Está que- vivo! ¿Quién es? ¿Por qué estoy yo? ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! No. ¡Edo! ¡Ah! ¡El Relin está vivo! ¡El Relin ha resucitado! JCW! 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 ¡Wup, wup, wup, wup! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha vuelto el wrestling, tío. ¿Cómo que No, Espera un no, segundo. el wrestling no ha vuelto. Alguien lo ha resucitado. Acaba de llegar una persona y estaba haciéndole el masaje cardíaco al junkie, al heroinómano. Se podría decir que era un masaje, además, muy sexy. Era muy Era muy canalla. Muy canalla como es este grande que ha resucitado el wrestling. El wrestling ha vuelto. Ha vuelto más que nunca, tío. exclusivamente Sí, por dos personas. ¿Por cortesía de quién? Por dos personas. sí. El primero, porque le ha contratado ¿Quién? Violent J, ¿Qué? el jefe de JCW, líder de Insane Clown Posse, el grupo musical. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha resucitado? Porque ha traído de vuelta al único, al Salvador, Al único, inimitable. al único que podía sacar al wrestling de esta vertiente tan asquerosa y horrible y horripilante. ¿Queréis saber quién es? ¿Queréis saber quién es? ¿Quién? ¿Quién? El que Mirad, pone- mirad la foto de perfil mirad la foto. de este puto Vince canal. Russo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Russo! Parera- ¡Siempre lo dijimos! Vince Russo Parera ha salvado a la lucha libre en 2025. Literal, ¿eh? Lleva 4 episodios escritos de JCW Lunacy. Tenéis que ir a verlo todos. También canal en la descripción, en comentarios, en todos lados. Dejad nuestro vídeo ahora mismo. Id ahora mismo al canal Psychopathic Records, que es el canal de JCW, o poned JCW, JCW Lunacy. Parecemos los de relaciones públicas de la empresa en España, pero es que lo somos. Tenéis muy que ir a fácil ver lo que- ese programa porque es el único programa en los últimos 10 años de la lucha libre 10, que ¿eh? vale la 10. pena, que vale el único. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es muy fácil. Te vas ahí, le das a suscribirse. Entras en todos los vídeos, le das a me gusta y en los comentarios pones: el Outcast más canalla me ha recomendado este vídeo. Venimos de Outcast del Wrestling. Queremos ver plagado ese programa. Mínimo verlo. Tenéis que ver eso porque son los Es únicos una que merecen la oportunidad pena. de la maravilla de programa que es. Es lo Es más cercano la que tenéis empresa. a la atitudera en 2025. La empresa JCW. Yúgalo. Lo pondremos. Aquí somos yúgalos. Somos los Soy- más yúgalos. Yúgalo. o sea, No, ¿sabes? Esto es. Yo soy Outcast. Champions in Wrestling. Esto es Outcast del Yúgalo. Soy el señor Yúgalo y me acompañan Raúl del Yúgalo y Ángel del 1000% Yúgalo. ¡Yúgalo! JCW. 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 Esto es otra dimensión. Es otra dimensión de la diversión. Es literalmente ¿Os podéis el creer que los espíritu programas más tienen- canalla, Oh. más gamberro, más divertido. Y más importante, ¿os podéis creer que hay una persona
con cierta inteligencia narrativa creando No. los programas? ¿Qué? Hay cliffhangers. No. Hay un hilo conductor en el programa. Sí. Hay segmentos en backstage. Espera, hay espera, personajes. espera. Hay una trama. Imposible. ¿Qué está pasando aquí? Esto es inviable. ¿Cómo? ¿Personajes, trama, historia? Pero ese programa lo tiene Combates todo. rápidos. Dinámicos, incluso dirías. Dinámicos. Es un programa en el que no necesitas estar constantemente con el móvil como pasa con el resto. Porque es así. En la lucha libre ahora mismo no se puede ver un Raw, un SmackDown, un Pay-Per-View, un All Elite Wrestling sin el móvil delante. Con JCW Wrestling, con Lunacy, tienes 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de programa y puedes verlo tranquilamente y de Voy a seguido, ser porque sincero. es dinámico, Se es le pasa rápido. volando. Es rápido. Me lo puse otro día y concretamente ayer y se me pasó volando. Por eso, más allá de que te Se guste, me pasó corriendo, tío. más allá de que te guste, es verdad que tiene cosas un poco más, pues eso, de bajo presupuesto, Más porque de es bajo- lo que es. Es lo que Bueno, es hay una que empresa entender, indie. no solo que bajo Pero igual- presupuesto, Aunque hay que- sino que también está empezando. Hay muchas que cosas se presentar, están construyendo hay que ahora. presentar la empresa, tampoco vamos a presentar Claro, la claro. empresa. es verdad. Es una empresa que lleva 26 años, JCW Sí. Lunacy. Es de este hombre, de este músico, de Violent J, también está el compañero. Ese- y estos estuvieron en WWF. Es un luchador que y estuvo- en WCW, en el WCW. Entonces, en 1999, creo, fundó la empresa Juggalo Championship Wrestling, JCW, y desde hace un año o dos creó el programa Lunacy, que se Podcast emite en todos Juggalo. los jueves por la noche, por la madrugada, o los viernes lo podéis ver, está en YouTube, es gratuito. Y Sí. todas las semanas tienes este Lunacy. Y hace unas semanas JCW contrató a Vince Russo. Es la primera vez que Vince Russo escribe lucha libre desde que dejó TNA en 2012 o así. Y casualmente es la primera vez desde... Bueno, sí que es verdad que el SmackDown de 2016 estuvo bien, pero es la primera vez desde 2016-17 que tenemos un producto de wrestling con, pues eso, con una especie que usa técnicas televisivas, básicamente, que tiene cliffhangers, que tiene un hilo conductor, que Saltan apetece- las alarmas. En la televisión es la primera vez que se hace televisión. y curiosamente está en YouTube. Antes no está en televisión, te voy a decir eso. Es el único que intenta hacer algo de retención de audiencia en base a lo que va sucediendo en el programa. Personajes, la idea. Claro, pero- Ahora mismo todavía no, pero la idea es que todos los combates que sucedan tengan su propia trama Sí. y haya desarrollo de personajes. Y más allá de eso, me parece que es un producto interesante, porque es un programa bastante arriesgado. Aquí no tenemos esta mierda de, ay no, es que tenemos que tener cuidado porque TKO me va a decir tal, los inversores me van a decir Pascual. No, esta es una empresa privada de este tipo Lo que y están hace- haciendo un producto que literalmente podría ser, no exactamente, pero tiene como muchos tintes de la ECW clásica. Es muy gamberro, O de- eh. o de la Yo he Attitude Era, visto. es muy gamberro. O sea, Vince Russo a veces dice. Pero porque yo lo he el visto wrestling- el wrestling- decir cosas el que, wrestling que no a puede día, ser que- puritano. que a día de hoy es muy polémico, ¿eh? Y lo ha dicho y la da igual, ¿eh? Sí, O sea, y a espera. todo el mundo le da igual porque al final es entretenido. Si esto es algo que decía Vince McMahon, que se lo dijo a Vince Russo. Si es bueno, lo verán. Sí. Y lo que está claro es que las audiencias de JCW Lunacy, desde que llegó Vince Russo, se han duplicado y triplicado. Y cada programa yo tengo más ganas de que llegue el siguiente, que es lo más importante. Pero mira- Quiero ver el siguiente programa. ¿Eso a vosotros os pasa con Raw? ¿Con SmackDown? No. Entonces Raw, SmackDown, lo vamos a eso tener que poner murió arriba bien. como lo de los anuncios. Pero- Esto es un sí. anuncio de Juggalo Championship No, Wrestling. esto no es un anuncio, tío. Esto es mi corazón, tío. Abriéndose. que no, es y, dan- y verdad, dan- no y nos da- y han dando- pagado. y dándole gracias, tío. Lo único con lo que Al Vicente Bueno, tío. Al Lo Vicente único- Al Vicente Bueno, el que Vince es. Russo. Bill Russo, tío. Primero Inoki, después Russo. Que Ambos yo- salvaron el wrestling. Tanto Inoki, Bill Russo y yo. Todas las palabras que ha dicho más de Bill Russo, me las envaino, tío. Me las envaino, tío. Ojo, hemos hecho una buena introducción sobre qué es esto de GCW, de los Yugalos. Contamos un poco la pero yo historia creo que de sí, lo que está creo que pasando, lo bueno para es que la gente entre claro, para que la gente le entre un poco más fácil, yo creo que podemos contar las historias principales, qué ha pasado con ciertos personajes, es decir, sobre todo con el de Vin Russo, que es como lo central, y luego los personajes clave, así para que la gente conecte más rápido, aunque va a conectar rápido porque es que es muy Sí, es que, entretenido, tío. además, como hay recopilaciones y demás un poco donde te hablan de lo que pasó en el programa anterior, pues está bastante bien. Pero básicamente, el jefe de JCW, que es Violent J, que es un tío que va con la cara pintada de payaso, que hace como música muy turbia, muy rara, pero mola bastante, la verdad, tiene muchísimos seguidores. Pues básicamente llegó un punto en el que dijo, llevo 26 años con esta empresa y noto como que estamos estancados y creo que necesitamos ayuda económica. Entonces empezó a buscar un inversor. Esa es la storyline principal de la empresa. Entonces, digamos que entre las sombras y demás, Vince Russo en la vida real y en la storyline se sabe que es amigo de Violent J. De hecho, trabajó con él en WWF y en WCW. Y entonces Vince Russo juntó con Vito,
Vito, el luchador que llevaba un vestido en WWE en 2005-2006, pues han llegado, sobre todo Vince Russo básicamente, ha llegado invirtiendo en la empresa. Entonces, en uno de los últimos programas se descubrió, esto fue un giro de guión, como los que suele meter Vince Russo, básicamente dijo Vince Russo que gracias a los abogados de Violent J, Vince Russo tiene un 51% de la empresa. Sí. Joder, cómo me gustan esas mierdas, tío. A mí me encantan las storylines donde hay gestión de la promoción. Me parece increíble. Entonces, básicamente, Vince Russo dice: yo voy a controlar a la empresa, te relevo de tus cargos como manager, digamos, general. O sea, sigue teniendo parte de la empresa, Violent J, pero le ha relevado un poco de ese trabajo. Y Vince Russo lo que básicamente ha dicho que por todos los medios necesarios va a hacer que JCW tenga un alcance más mediático. Sí. Llegue a la gente. Y de hecho- por eso va a hacer pues un producto televisivo. Es que me mola Y que, ahora es, que está es como Gil, pero como mazo paternalista. Como es como, os voy a joder, pero lo hago por vosotros. Eso es todo el rato así. literalmente la frase que le dijo a Violent J, que es su amigo, le dijo: te voy a joder, pero por tu propio bien. Sí. Y al público le dice eso. Le dice, si es que vosotros queréis que se vaya a alguna parte con tal, pero que sepáis que lo hago por vosotros. Sí, y en mitad de la promo empezó a rajar de Triple H, rajó luego de Paul Heyman, ha rajado de todo el mundo, y eso es un producto que te mantiene atento. Te puede gustar menos a lo mejor una cosa que me parece- wrestling, que hay espacio a la mejora, esto es así, es la realidad, pero es el único programa con alma que veo en la televisión Lo de mismo, lucha libre. Es un programa que quiere hacer las cosas bien y bueno, yo creo que hay que premiarlo. Y yo estoy contento, sobre todo eso, que es la primera vez en 10 años que tengo ganas de que llegue el próximo programa de un show de wrestling, de JCW. Así que, bueno, Con esto- pero se pongo la storyline. Hombre, pero y luego esa es la hay historia principal, pero personajes- también yo creo que personajes, sobre todo, que la gente luego Sí. de primera no vea random. Cuéntanos sino, quién es Cocaine. Oye, quién es este, quién es el Claro, otro. la cosa es que en JCW tienen como unas pautas muy marcadas, ¿no? Como que es una empresa muy caótica donde los luchadores y Violent J y demás hacían las cosas a su modo. Entonces ha llegado este inversor que quiere cambiar la forma de hacer las cosas. Y hay mucha gente dentro de la empresa enfadada con que Vince Russo haya traicionado a Violent J, quitándole el cargo, con que se estén haciendo las cosas diferentes, ¿no? Entonces, el campeón mundial, que se llama Tooth of Tony, que es un tío que su finisher es literalmente prenderse fuego la mano con alcohol y darle un puñetazo a otra persona. Pura ECW canalla, tío. Pues ese tipo y Willie Mack, que es La su ECW. compañero, que es su amigo, básicamente están un poco velando por los intereses e intentando proteger a Violent J y a su amigo, ¿no? Contra todo lo que está ocurriendo. Entonces, estos dos son de los personajes principales, son los amigos de Violent J y están luchando un poco ahí para que Vince Russo no haga lo que le dé la gana. Luego, por otro lado, pues los campeones por pareja, estábamos hablando de Son los mejores, tío. de que Violent J va disfrazado, va vestido de payaso y tal. Pues los campeones por pareja son payasos, pero payasos de estos como que dan mal rollo. No, pero lo mejor Dan es... turbios, Pero van con toda la... Pero con molan los, mucho, con son- los son faces, son- con los zapatones, con la mega corbata. La corbata gigante. Pero es que lo peor de todo, cuando les veis luchar, hacen cosas de payaso, tío. Es que te despollas. Sí, es sí, que sí. es Inflan un globo y impresionante. te lo estampan en la cabeza. Sí, o te echan líquido con la flor. Sí, y esos son otros. Hay otro tipo que se llama el hombre de los 1000 gimmicks, que cada día aparece vestido diferente. En el último imitó a Vince McMahon y empezaron a rajar un poco. Hicieron un comentario sobre Vince McMahon muy divertido, que tenéis que verlo, junto con Vince Russo. Luego, también como tú es como de fue payaso. vestido de Jesucristo el otro día. Cada día es una cosa. El otro día luchó por parejas y su compañero era su propia mano, su marioneta, una marioneta. Y era un 2 contra 1, pero llevaba su marioneta. Demente. Luego están los zombies. Los zombies, que también Los zombies son- dan mal rollo, tío. que le dan miedo a Vito, que Vito huye de los zombies. Normal, tío, es que dan un mal rollo. O sea, dan genuino mal rollo. Sí, sí, pero... el propio Vito que hace como Sí, sí, de pero mafioso italiano, pero es un pringao. Pero Es un además- pringao de y cojones. está metiendo en líos a Vin Russo todo el rato porque no para de meterse en peleas con todo el mundo. Pero de los zombies explica cómo funcionan, porque mola un huevo, tío. Sí, básicamente los zombies es como que tienen a un manager que es un tipo como carnavalesco. De hecho, se parece mucho a Marty Skull. No, y el programa de la empresa. El programa de la empresa es como muy de circo. O sea, parece un Sí, eso programa te iba a sacado del circo. Sí. Sí, es que te iba a decir que el público va vestido muchas veces con pintado de Sí, payaso. porque vienen del concierto, o van a ir al concierto de ICP, de Insane Clown Posse. Entonces, Los Monkey Punkies van. llegan. No, esos son los de NWA. Pero básicamente los zombies, como que al final del combate muerden o vencen a sus rivales. Y el manager es como que tiene un líquido que resucita a la víctima, ¿no?
que también Qué está bastante guapo, curioso. tío. Pero eso es muy lucha underground, pero como digo, es casi como ver la actitud. Tienes esas figuras autoritarias, luego tienes personajes porque más tienes- serios, tienes claro, personajes más, tienes toda esa más parte de- cartoon, más caricaturescos. de personas. Mucha Hay creatividad. variedad y sobre todo que es un programa rápido, ágil, segmento, pasas de segmento, que como que ese segmento te promete algo para el final Sí, del sí, show. pues eso. Luego vas a un combate, el combate tiene su Eso tal. me recuerda a cuando me recordó a cuando tenía muy buen ritmo de, ¿cómo se llama? Lucha Underground, que veías un segmento y en el fondo el combate de en medio lo querías ver, pero casi te querías ver el siguiente segmento Sí, ya. sí. Sí. Pues así es. Así Era es. un Entonces, trámite, el tío. combate estaba guay y lo veías y dices tú qué guapo, pero enseguida acaba y no decías qué mal, sino que Porque decías, querías la historia loca, tío. Claro. Que también eso es lo bueno que tiene esta empresa, que es como un poco la mezcla entre. la actitud era No, pero sí, Lucha pero Underground. Es una mezcla Claro, entre pero ese actitud punto- era FW de los finales de los 90 y lucha underground. Pero es la clave, sí. Sí, pero el rollo de historias, no a lo mejor serias en el sentido de me estoy viendo El Padrino. Sí. No, y sino aquí- serias en el sentido de, coño, es helado, coherente, normal y mola cómo confrontan. Sí, pero luego Pon lo mezclan loco. también con la parte Claro, loca, claro, sí. O sea, los zombies han llegado a estar en pantalla con Vito, por ejemplo, que es un personaje bastante loco, pero es más serio, ¿no? Por ejemplo. Claro, forma parte Vito, por mucho que sea cómico lo que tú quieras, forma parte del lado lógico o serio, por así decirlo. Sí, del lado no sobrenatural, del lado, Sí, claro, exactamente. Pues eso, de la empresa, 51%, Sí, sí, sí. de abogados. Y luego también es súper cachonda, tío, con las tías, las no sé qué. Sí, vaya risa ahí con eso. Bueno, el la otro día leche. incluso hicieron un combate de estos de como que se rió Vince Russo de sí mismo y de lo que la gente cree sobre él e hizo un combate de vóley. poste, ¿no? De poste, de de- escalar al poste a coger el objeto. El objeto que había encima. Que claro, Pues la verdad que fue un buen combate, ¿eh? bueno, no está mal. Era un guante como de minero, ¿no? Que Sí, debe tener más- hierro. más Que de- tiene fuerte, como grande. hierro, entonces era como un arma muy útil para quien la cogiese. Claro. Sí. Y bueno, estaba, por ejemplo, también. ¿Cómo se llamaba? Beer Money, ¿no? El del Beer Money. ¿Cómo se llamaba el luchador? Que es de TNA, tío. ¿Cuál? Beer Money. James James Storm. Storm, eso, tío, que no Vale, me salía. Está James Storm en la empresa. Bueno, antes han dicho Willy Mack. Willy Es decir, que hay Mack, gente también sí, famosilla y que lucha bien, Sí, coño. y de vez en cuando Aunque- va entrando gente, por ejemplo, Dolph Ziggler apareció una vez, Zack Ryder en el pasado, Matt Cardona. Entonces yo creo que con esta inversión que están haciendo, están intentando conseguir gente nueva. Bueno, no habéis dicho De hecho- al peor de todos. Al Mr. Happy, tío. Mr. Happy, tío. Sí, qué soy clima. mega fan de Mr. Happy, Soy tío. muy fan, pero qué mal luchan y qué poco me importa. Me No, da- no, ¿cómo que te importa poco, tío? A mí me flipa, tío. Es un Mola puto, bastante, es un puto beso, tío, retrasado da- mental, tío. personalmente- Que aplaude así. Personalmente me Además da. que es igual que el gordo del grupo este de los 90, de los locos estos de WWF, ¿os acordáis? No caigo ahora. Sí, que salían con lo de South Park, con el muñeco de South Park. No me acuerdo. Bueno, pues luego sí, eso lo De todas pongo. formas, qué mal rollo me da a mí el puto Mr. Happy, tío. Me parece. Es que lleva la máscara del tío que sodomizan en Pulp Fiction, tío. Me da mucho mal rollo. En fin, pues eso es JCW. Y saber que encima que es un retrasado, tío, que seguro que dices, pero que le estás manejando, tío. ¿Quién hay detrás quién es el monstruo detrás del- la Jasmine St. Clair esa. Nada, a mí Chancler. Vale, pues ya les digo que es. Es, No, como, yo- es como volver a la SW. Este es Yo un me siento programa, poco así. este programa final de Outcast del Wrestling es para dar las gracias a Vince Russo por resucitar la empresa. ¡Que no es un programa final, tío! ¡Hemos vuelto más fuertes que nunca! Claro, o sea, Ya veremos, es un, ya veremos. es un The End con una pregunta. interrogación. Una De momento interrogación. queda aquí porque ya es que realmente nuestra labor como Outcast del Wrestling era luchar porque hubiese un producto bueno y ya lo tenemos. Ya no somos necesarios, nos hemos desvanecido. Bueno, no, sí que somos necesarios para promocionar esta empresa, para decir que la vean. Por eso tío, estamos aquí. Programas de vez en Pero ya cuando veremos, ya veremos. comentando que somos más yúgalos que el propio Vin Russo. Ya veremos. Me hizo retweet, por cierto, Vince Russo. Sí. el otro día. Sí. Seguidor mío. ¿Qué dices? Ah, ¿te sigue? ¿Ya te sigue? Me sigue desde hace tiempo, sí. Me retuiteé hasta un tuit en español, bastante loco. ¡Yúgalo! Aquí somos los yugalos, yo diría, y esto sin temor a equivocarme, somos digamos, el core, el núcleo de la fanbase de JCW España. Somos JCW España ahora mismo. Sí. Yo creo que nadie ha hablado de JCW España todavía. Desde aquí hacemos la primera petición formal para que Vince Russo traiga un programa de JCW a Madrid. No, para que lo traduzca al español con comentarios en español. Y por cierto, Que traiga a Fernando Costilla, tío. Sin temor a equivocarnos. Somos JCW España. Vince Russo, no. Estamos abiertos a colaboraciones. Páganos. Páganos, Vince Russo. Ya empieza, ya quiere cobrar el tío. Vin Russo, pay us and we collaborate because we are yugalos. Vince We are Russo, the Yugalos you here in Spain. understand that. We are the Yugalos in Spain. Yes.
And we want to help you to Yes. write. Of course, we get paid. Yo no necesito que me pague, de momento. Luego ya, si va bien la cosa... No, sí. no, but seriously, thank you, Vince Russo. Thank you, Thank Thank you you for your very work, much. for saving wrestling And in again. 2025, saving it again. Increíble, increíble. Señores. Qué felices. Con esto, con el wrestling Con salvado. esto y un bizcocho y con... Hemos salvado el wrestling, y con nuestra el misión está wrestling- cumplida. Pero no hemos hecho nada, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hemos hecho nada? Nosotros, pero ¿Cómo parece que sí. no? ¿Cómo que Nos no? vamos- chaval? Y la prueba es que nosotros... Mira nuestra foto de perfil. ¿Cuándo se puso ahí? Día 1. De hecho, Raúl lo quería por derecho de autor. pero así lo hicimos. Igual que John Cena se fue sonriendo, ahogado y tapeando, nosotros no vamos a tapear. Simplemente nos vamos a ir hacia el ocaso, caminando como Arthur Morgan. Como quien haga. Caminando, ¿no? Porque se estaba muriendo de No. tuberculosis. Y además muere en una montaña tumbado. Como en Indiana Jones 3. Que se van... No lo he después visto. de haberlo conseguido, Yo tampoco lo he visto. se van muy felices. Pues me parece bien, ¿eh? No Bueno. lo he visto, pero se van felices. Yo estoy Mr. Happy. Como Mr. Happy, aplaudo. Vamos. Mal rollo. Yo no aplaudo porque me da muy mal rollo. Vamos, chicos. Pero Y- señores, Señores, hasta Un aquí, abrazo. hasta aquí hemos llegado, pero yo creo que de una manera u otra, igual que el Siempre wrestling, permaneceremos y- en vuestros corazones. Y cuando el wrestling, cuando vuelvan a. Cuando el rey nos necesite, apareceremos. Cuando ¿O Vince no? Russo vuelva a ser un incomprendido, y esperemos que no, pero si se cancela JCW Lunas, volveremos aquí para rajar lo más gordo. Cuando el rey nos necesita, aquí estaremos, como hemos estado siempre, coño, con dos cojones. Con dos putos cojones. con dos cojones. Efectivamente. Y dicho esto, felices fiestas. Feliz Feliz Navidad, Navidad, feliz eh. Navidad. La Navidad, tío. Nos han traído por Navidad lo que más queríamos. El regreso de la lucha libre. Ay, mi madre. Vince Russo es Santa Claus. Mi frase ha sido cuando he abierto el regalo. Lo que yo quería. Sí, tío. Vuelvo a tener 10 años otra vez. Como 10 años tenía el heroinómano que Raúl ha descrito en su poema, Que tío. no era yo. He dicho descrito, he dicho descrito. Bueno, Tenía 24 años, en verdad. feliz Navidad, amigos. Feliz Y Navidad. próspero año nuevo. Kiss salvó la Navidad en Padre de Familia. Bien ruso, Y Vince Russo ha salvado el wrestling. En Y a 2025. nosotros también nos ha salvado. en 2025. Nos vemos, amigos. Un saludito. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¿Cómo he venido? Me voy. Nos vamos, don Fernando. Pero volveremos. ¡Enyúgalo! Hard enough, nothing means we're never